Entonces se hicieron varios ejercicios previos y al final se define que bueno, 30 podría ser como la normatividad aceptada como por todos los países. Te sirvió básicamente como marco de referencia para entender esas diferencias y concluir que tenían que homologar esa parte de demanda biológica de oxígeno. Una más. Me perdí un poquito. Comentaste que están usando también los factores de emisión ya establecidos por el IPCC. Sin embargo, cuando presentas tus resultados, mencionas que hay diferencia en estos temas de factores de emisión. ¿También era parte del objetivo? Ahí me perdí, porque quedé en el entendido de que estás usando la metodología y así lo demuestra tu gráfico para ya metodologías acordadas. Pero ¿por qué cuando das los resultados mencionas diferencias de factores de emisión? Este proyecto es un proyecto a nivel Latinoamérica. Entonces lo que queríamos saber es qué tipos de tecnologías podrían entrar a MDLs. Tú para un MDL tienes que hacer un caso real. Es decir, eso nada más nos da una idea de qué tecnologías tendrían el potencial. Entonces, cada país y cada región, de cada país, ni siquiera en México, dependiendo de cada región, tú tienes un factor de emisión diferente. Entonces nosotros decidimos analizar los extremos, es decir, de nuestros países muestras analizamos el que más contamina, que es República Dominicana, que es 63, y Brasil, que era el que menos contaminaba, y decir, bueno, ¿cómo se va a comportar? Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, los activados, voy a poner un ejemplo, hay una metodología que tú dices, tú puedes cambiar de un proceso anaerobio a aerobio, ¿no? Tú dices, pero voy a consumir mucha electricidad, no me convendría, ¿no? Algún proceso. Pero si tú lo analizas en Brasil, dices, no, pues en Brasil sí me conviene más consumir electricidad que tener un proceso anaerobio porque no contamino casi nada, pero en México no, o en República Dominicana no. Entonces, la idea de tener estos dos factores es ver cómo se iba a comportar en los diferentes países, porque a lo mejor si República Dominicana puede hacer MDLs en lodos activados, pero Brasil no. Entonces la idea era ver este comparativo y todos los otros factores que hablo que se sacan son, por ejemplo, los factores de emisión que tú hablas de un vertedero, ¿no? O sea, no sabíamos a qué vertedero va a tirárselo Brasil o República Dominicana, entonces tratamos de buscar un estándar y siempre buscamos el peor caso, ¿no? Así, bueno, de los vertederos, ¿cuál es el peor caso? Pues el IPCC me recomienda que utilice si no sé cuál es mi factor de emisión del vertedero, dice pues utiliza 0.6. Entonces utilizamos estos factores, ¿no? Y los fuimos definiendo así uno por uno y en cada ejercicio, en cada escenario. No sé si te contesté. Víctor Velasco, una pregunta. ¿Los bonos verdes son para capturar y disminuir CO2 o CO2 equivalente? Son para capturar CO2. Realmente tienen aplicación, estamos hablando prácticamente de los retos en áreas forestales, por ejemplo. Pues la vegetación va a capturar el carbono y la va a almacenar. Hasta el momento en que se hiciera el aprovechamiento o explotación de un bosque, es el momento en el que se liberaría parte de ese dióxido de carbono. Pero tenemos un problema. En todos los reportes que hay de calidad de aire de todos los estados de la República Mexicana, no hay reportes de CO2 medido instrumentalmente. Y lo único que se tiene es calculado, estimado. Entonces, en el día de hoy, realmente no sabemos cuántos CO2 hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, medido. Todo está calculado o estimado. Entonces, ¿esos bonos verdes cómo van a trabajar? Ese es uno de los detalles precisamente por lo que nosotros queremos poner ahí un foco rojo de que es necesario implementar mecanismos o herramientas para poder controlar la eficiencia de estos bonos de carbono. Y la otra parte es, de todos los gases de efecto invernadero, los que se tienen, los que son antropogénicos y naturales, por ejemplo, los dos únicos que no son contaminantes es el vapor de agua, que es el gas que tiene mayor eficiencia para calentar la superficie, y CO2. Entonces no me queda claro si el objetivo es disminuir la contaminación ambiental, que tenemos que estar disminuyendo el ozono, por ejemplo, o CO2, porque entonces ¿cuál sería el efecto en la salud?
CO2 no tiene ningún efecto en la salud ni en el medio ambiente, igual que el vapor de agua. Entonces, hay partículas emitidas de 10 de 2 micras que son muy dañinas para la salud y para las plantas, y no se tiene un plan para disminuir esos contaminantes. Entonces, como que está muy confuso cuando hablan de cambio climático, porque parece que el cambio climático es solamente contaminación ambiental, pero en los hechos, la única, digamos, plan que se tiene es disminuir el CO2. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? No, concuerdo totalmente contigo, pero realmente los mecanismos de desarrollo limpio y las Red Plus están enfocados básicamente a la captura de esos gases de efecto invernadero, en especial el CO2. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho trabajo, realmente la discusión siempre ha estado abierta y esperemos que, pues, que vaya avanzando hacia lo mejor, hacia en donde realmente podamos decir que estamos contaminando menos, pero todavía tenemos muchos asuntos que dilucidar, y aquí realmente los mecanismos están enfocados básicamente a la captura de carbono. Hay una cuestión ahí que es importante que mencionas. ¿Por qué el CO2? A ver, de los seis gases que se identifican en la Convención Marco de Naciones Unidas, el protocolo también de Kioto, cada uno de ellos tiene un índice de potencial de calentamiento. Entonces significa que algunos de ellos tienen más efectos en la atmósfera que otros. Entonces este índice, el CO2 es uno de los que más tiene efectos. El que tiene más efectos. Entonces por eso se concentran, sí, pero calcularon que ahí es donde se concentra más el efecto invernadero, posteriormente el efecto invernadero. Entonces esos son los gases donde hay más esfuerzo mundial por las convenciones de reducción de emisiones, por índice de calentamiento. O sea, estoy de acuerdo con que pueden ser, como tú mencionas, pero están definidos por esas razones, por su capacidad, como decía yo, de contaminar, digamos, de calentar más bien el aire más que otros. Entonces, por eso están definidos los esfuerzos en el CO2 más que otros, por los efectos a menor tiempo y de mayor impacto. Pero en salud, el CO2 no tiene ninguna, ni a corto ni a largo plazo. De hecho, nosotros somos fuentes de CO2. Sí, claro. Y entonces aquí, digamos, el problema de la contaminación en la Ciudad de México, en particular, es por el azufre que tiene la gasolina. Claro. Y eso, a interacción químicamente, tiene el ozono, que es sumamente dañino tanto para las plantas para el ser humano. Entonces, como que en la Ciudad de México, la pregunta es, ¿vale la pena capturar CO2 o vale la pena disminuir azufre, óxido de nitrógeno u otro? Sí, bueno, ya es difícil decirlo, habría que verlo, pero digo, la respuesta por el lado que tú mencionas es lo que está guiando, por lo ahora que sea un tema que hay que replantear en las negociaciones, puede ser que sea, efectivamente, pero sí, va hacia ese asunto. Bueno, nada más para aclarar un punto. Lo que pasa es que, como ya mencionaron, son 6 gases, cada uno tiene un potencial de calentamiento global, y cuando multiplicamos, por ejemplo, el metano, yo digo, bueno, hay 1 tonelada de metano, pero para que tengamos como una referencia de igualdad, la multiplicamos por 21 y decimos, tenemos 21 toneladas de CO2 equivalente. Siempre que hablamos de toneladas de CO2 equivalente, quiere decir que es otro gas que estamos multiplicando para tener como la misma referencia. Entonces yo, por ejemplo, en las lagunas hablo de metano, pero decir 5 o 6 toneladas de metano, pues no tenemos la referencia como con qué. Entonces se utilizó como el CO2 como 1, y a partir de ese se hacen todas las referencias. Por eso tal vez ahí hay un punto de confusión. Siempre hablamos de toneladas de CO2 equivalentes. Entonces sí, efectivamente hay muchos otros gases, pero se habla siempre del CO2 equivalente, entonces ese creo que es el punto. Pero, por ejemplo, digo, insisto, no es lo mismo decir tenemos 21 toneladas de CO2 puro a tenemos 21 toneladas de ozono. El potencial del ozono es mucho mayor en salud. Y entonces, si estamos pensando que vamos a capturar en bosques CO2, cuando lo que tenemos que estar capturando el ozono en los centros más industrializados del país. Por eso digo, ¿hacia dónde va la política mexicana? Porque cada país tiene diferencias. Clemente puede contestar esa pregunta. Ahora, sí, el tema es que tampoco eso, se ha avanzado mucho a nivel de estados, es otra vez muy guiado por el aspecto internacional, por las convenciones. Hay países que sí tienen, en el caso, yo creo, ni siquiera, pero en el caso de Alemania tienes cosas más identificadas,
pero si tú, o Canadá, si bien ahorita no han modificado ya algunas cosas, pero digamos que más o menos la tendencia es así. China no tiene ningún, o sea, si México no tiene política, China en ese sentido peor. Pero, o sea, si tú haces un análisis comparativo de los BRICS, de los países, ¿no?, emergentes y todo esto, de Brasil, Rusia, India, China, etcétera, las políticas en ese temas ambientales no están para nada orientadas. Yo digo, pero digamos, China con la Olimpiada que le dieron, para que le dieran las Olimpiadas, sí le pusieron muchas restricciones, entre ellas quitar muchas fábricas de Pekín, mientras que en México toda la industrialización está prácticamente centrada en Guadalajara o en la Ciudad de México. Entonces, digo, cada país es particular, pero la pregunta es, ¿México tendría que tener una política ambiental en captura de CO2? Esa es la pregunta. ¿O tenemos que enfocarnos a una política ambiental de mejoramiento de la calidad del aire? Porque son dos cosas diferentes. Y yo entiendo que siempre se habla de CO2, el CO2 equivalente, pero hay una confusión enorme en todos lados y todo el mundo está pensando que el CO2 es un peligro para la humanidad, pero aquí el CO2 es un factor importante para la fotosíntesis. Entonces aquí, digamos, hay un doble discurso que valdría la pena decir, o nos vamos por contaminantes o vamos a capturar el CO2. Y el gas de efecto invernadero más potencial para el calentamiento es el vapor de agua. Bajo esa lógica, diríamos, el agua es el peor contaminante del planeta. Entonces vamos a evaporar todos los océanos. O sea, la lógica es muy confusa. ¿Y hacia dónde va entonces? ¿Hacia dónde irá una política ambiental mexicana? Esa sería la cuestión. Yo creo que está muy claro. Estamos hablando de casos específicos muy concretos. Lo que habló la doctora, lo que hablé yo y lo que estás hablando tú son casos específicos muy especiales que cada uno requiere su estudio particular. Nosotros nos referimos a la parte que estamos estudiando y desde luego que tú tienes una línea de investigación muy buena que ojalá que la puedas desarrollar. Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Perdón, es que nos faltaron dos ponentes, entonces se queda un poco corta la mesa, pero vaya, si tienen también alguna duda de algo que escucharon en la mañana en la otra mesa, que asistió, si quieren. Sí, Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi pregunta va más enfocada al tipo de planta residual. Bueno, a lo mejor voy a reformular. Perdón, no se escucha. Pueden encender sus micrófonos. Gracias. Ya, mira, en el caso particular de aquí de la Ciudad de México, la planta de tratamiento de aguas residuales de Cerro de la Estrella, que suministra las aguas para los canales de Xochimilco, mi pregunta es, ¿qué tipo de tecnología o qué tipo de planta o qué tipo de tratamiento de agua residual sería la más indicado para este caso en particular, puesto que estas aguas, estos canales de Xochimilco albergan una gran cantidad de especies que han venido siendo perjudicadas por el relleno con estas aguas residuales? Entonces, a mí me gustaría saber qué tipo de tecnología sería la más adecuada para mitigar este impacto en esta zona de la costa. Un poco compleja tu pregunta porque, bueno, ya de por sí, Xochimilco es un problema y la Ciudad de México es otro, pero el punto es, no hay una respuesta como qué tecnología, porque todas las tecnologías son buenas o malas, el punto es cómo la administres, ¿no? Entonces, Cerro de la Estrella tiene una tecnología de lodos activados. Entonces, los lodos activados son tecnologías mecanizadas que funcionan y funcionan bien si son bien administradas. Te limpian agua muy rápido, en tiempos muy cortos, en espacios físicos muy pequeños, porque por ejemplo, si habláramos de lagunas, pues si las gestionas bien también son muy buenas, pero necesitas un espacio bien grande. Si me preguntas qué tecnología, pues probablemente esa es la mejor para una ciudad tan complicada como la Ciudad de México. El punto es ver cómo se están administrando las plantas. Ese es un problema bien común, que las plantas no se estén gestionando de la manera más adecuada, que los lodos, por ejemplo, no tengan
el proceso adecuado, que no tengan el destino adecuado. Entonces, la Ciudad de México en el tema de plantas de tratamiento es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque bueno, no hay donde, por ejemplo, el problema de los lodos activados es que te genera mucho lodo de residuo, y la pregunta es, ¿a dónde metes todo ese lodo? Entonces, son problemas asociados, son problemas que se tienen que ver desde una visión de sistemas complejos realmente. Y bueno, si me preguntas qué tecnología, no podría contestarte, te puedo decir todas o ninguna. El punto es cómo se administra y la calidad de agua que están sacando. Eso se controla desde adentro de la planta. Entonces habría que ver también la calidad de agua que está entrando, si están entrando qué cantidad de metales, ¿no? Porque igual están entrando una agua residual que no debe entrar, porque a lo mejor alguien en un taller mecánico se le ocurre tirar todos sus aceites, ¿no? Entonces muchas veces tampoco tiene que ver con la gente que administra, sino con la ciudadanía que amablemente tira todo al drenaje, ¿no? Entonces si te tiran todo al drenaje, pues por más que quieras, no sabes qué tiraron. Entonces de por sí el agua residual es una de las aguas bien complejas de tratar, por lo mismo, porque no es la misma agua que te llega en la mañana, que te llega en la tarde, que te llega en la noche, o la que te llega en invierno, o la que te llega en primavera. Entonces es una administración compleja, pero si además de eso dices, no, pues el taller mecánico tiró el aceite, y el señor de las canetas de la esquina también, y el de las pinturas. Las plantas no están hechas para tratar este tipo de residuos, para eso debe haber una gestión de residuos, ¿no?, peligrosos. Sin embargo, la verdad es que sí llega a pasar eso, porque hemos estado en plantas que de repente empieza a oler a gasolina el agua, y en ese instante tenemos que bloquear. En Ciudad de México va a pasar una planta y dices que de repente empiezas a ver cómo entra el aceite y empieza a oler a solvente, y adivina quién fue de allá arriba, ¿no? Porque pues todo el agua baja y ¿a quién le echas la culpa? Entonces también el punto ahí sería como educar a la población, ¿no?, involucrar a las personas, porque estamos permitiendo que sucedan cosas que no podemos resolver, en este caso desde una planta de tratamiento, por más que quieras. O sea, imagínate que te hacen una descarga de cloro y matan a todos tus bichitos de la planta, ¿no? Entonces dices, ¿a quién? Nos ha tocado ver en otros lugares que normalmente las industrias, por ejemplo, deben de tener su propia planta y descargan directo al drenaje. Entonces, eso te afecta un montón a tu planta, y por más que tú quieras a veces controlar el proceso, no puedes. O sea, se te sale de las manos. Entonces, debe de haber efectivamente políticas más integrales que involucren a la sociedad, a la industria, a la iniciativa privada, al gobierno, y pues sí, o sea, insisto, no podría darte una respuesta para qué tecnología, porque creo que todas las tecnologías son buenas. Gracias. Se supone que son empresas socialmente responsables, ¿no? Las que deberían de contar el agua, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ok, podemos dar entonces por cerrado la mesa. Pues, sí, pasamos con las constancias, por favor. Pues, un agradecimiento y un aplauso a nuestros ponentes. Muchas gracias. A nombre del Programa de Investigación en Cambio Climático, damos por cerrado este panel. Le damos gracias al doctor Locatello por haber moderado, y pues mañana los esperamos en el Auditorio Nabor Carrillo con la ponencia del doctor Carlos Gay, que es el coordinador del Programa de Cambio Climático, y en este auditorio va a estar el panel institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el tema de desarrollo sostenible, cambio climático y consumo de energía. Entonces los esperamos y muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Sí.
Oye,